tenemos varios problemas. Y no es el aula virtual. No es el aula virtual. No es tan solo. No, no es tan solo la aula virtual, porque a pesar de que la aula virtual ha significado muchos inconvenientes, nosotros ya habíamos previsto que podía ocurrir esto y en clase habíamos dicho que tomen nota del repositorio, porque en el repositorio vamos a tener un archivo PDF que iba a llamar td2-info con la fecha actual donde íbamos a publicar cualquier novedad. La única novedad en este caso era simplemente, en vez de hacer la entrega por aula virtual de la síntesis gráfica, tenían que hacer la entrega por el correo electrónico de la cátedra. Que de todas formas la entrega formal es lo de menos. Lo importante es que ustedes hayan empezado a trabajar y que hayan seguido avanzando en trabajo. Pero antes de llegar al TP1, ya tenemos un problema de rumbo de colisión de muchos asteroides que están dando vuelta por el universo y que van directo al choque. Muchos alumnos nos han mandado, si quiere, el enlace del repositorio personal. Yo no sé si se han enterado o simplemente han abandonado. Nos gustaría saber qué es lo que está ocurriendo porque tenemos que darlos de baja. Si no envían el enlace del repositorio personal, significa de que no tienen intenciones de presentar los trabajos prácticos, ergo, están libres. Los que han presentado el enlace, hay muchos, no sé si esta será la lista completa porque hice una copia así rápida de algunos de los que tenían problemas, ni siquiera están bien compartidos. Hemos puesto un instructivo en el aula virtual y está también el repositorio de cómo se produce, cómo se comparte para que nosotros podamos acceder a la información. Por lo menos los alumnos que figuran ahí ya sabemos que no lo tienen compartido correctamente. No podemos acceder. Como son cerca de 400 alumnos, nosotros no podemos estar, como en la secundaria, dándoles la mano y diciéndoles, chicos, no se olviden de hacer esto, a vos te falta esto otro. No podemos. Es imposible. Entonces, nosotros ponemos las reglas de juego, advertimos, y si ustedes no cumplen, bueno, no hay vuelta de hoja. Hay muchos alumnos que ni siquiera han mandado el tema del TP1. Bueno, entrando ya a lo que es el trabajo práctico 1 de la semana pasada que había que completar, no han subido los ejercicios. Yo diría que un 50% ha subido los ejercicios. Para que, si es que no me creen, porque puede ser que no hayan visto las clases ni hayan leído la información del aula virtual, pero el enunciado, el PDF que está en el aula virtual, dice de los ejercicios, cómo hay que subirlo, y en la parte B habla de cómo hay que subir el PLN en el repositorio y las síntesis gráficas en el aula virtual o en su defecto, como hemos indicado a último momento, por el correo de la cátedra. No me hagas, ya me tengo que acordar de eso. Aparte de eso, en clase hemos dicho, entre otras cosas, por ejemplo, qué es lo que había que modelar. Hemos pedido que modelen el sitio. Les he mostrado una diapositiva donde les he dicho explícitamente, simplifiquemos, terreno plano. Vamos a modelar tales cuales cosas de tal forma para simplificar. Eso además lo hemos dicho no una vez, sino varias veces. Y sin embargo, y esto es una prefiguración porque son los últimos trabajos enviados a última hora de ayer, o sea que supongo que serán los mejores trabajos porque son los que iban llegando ya en horario. No quiero imaginarme lo que puede haber sido a último momento, pero del sitio una sola persona se acuerda de todo lo que vi. Pero el sitio, en la definición de lo que hemos planteado nosotros, un terreno con la calle, la vereda y los edificios vecinos para que puedan hacer el render. No estamos hablando de cosas complejas, porque esto no es un problema modelado, no he podido modelar la escalera, la cubierta, no. Estamos hablando de que no se han enterado que había que hacer eso.
Y eso es lo preocupante, porque nosotros podemos convivir con los inconvenientes de comprensión, de dificultades, todo eso, pero con la falta de comunicación no hay con qué darle. Estructura. Hemos dicho que queríamos modelar primero la estructura y que queríamos armar el sistema estructural, que sea un sistema que tenga una cierta consistencia, una cierta coherencia. Terreno plano. Hemos dicho vamos a simplificar niveles de piso. En este caso, eventualmente podría no solo ser el problema de piso, del nivel de piso, podría ser también dónde han modelado las vigas y los encaраdos inferiores. Pero se advierte que o no hay, o no ven las clases, no tienen la información correcta o no les importa. Pero no cosas que sean relevantes en algunos casos, sino cosas que son triviales. Hemos dicho que los vanos de las puertas no se modelan en archicadas, las puertas calan. Entonces nunca resuelvo así, tengo que resolver con el muro continuo. Se supone que llegamos al modelado básico. Esto no es el modelado básico, da en el camino hacia y con muchas dificultades porque las cubiertas se nota de que está recién empezando a ver cómo se las utiliza. Tiene que hacer un modelo sistémico. Estos no son tres pedacitos de losa que se juntan así, una al lado de la otra. Acá está justamente marcado eso. Tienen que modelar, si es una losa, modelan una losa. Se justifica que yo empiece a quebrar los forjados, cuando empiece a quebrar diferentes elementos constructivos, cuando hay una necesidad o constructiva o técnica de la representación que ustedes están utilizando, porque bueno, Archicad en ciertas oportunidades necesita que hagamos cosas que en la realidad no serían. Pero esto demuestra de que no hay manejo de la herramienta forjado, no se sabe cómo hacer para componer una forma irregular. Y si a eso le sumamos que la mitad no hizo los ejercicios introductorios donde uno empezaba a dar los primeros pasos con Archicad, y la conclusión es, no saben, se han puesto a último momento, han tratado de hacer y lo han hecho como han podido, y la referencia directa que ustedes tienen es modelado 3D, que hemos dicho en la clase pasada, justamente no es así. Tienen que entender la lógica del BIM porque si no, no anda. Lo que dijo el arquitecto, hemos dicho, los archivos de datos de Archicad son los PLN. No hay que mandar los VPN, que son los backups. Tampoco hay que mandar los ISK, que son ni siquiera los backups, son simplemente un archivo de sistema para indicar que el archivo está abierto. Han mandado ISK, VPN. Saluda a la cámara. Entonces, vamos directo al eje del huracán. Vamos, mejor dicho, ustedes van. ¿Alguna explicación como para poder entendernos y tratar de corregir los errores que se han visto? Bueno, a vos te tengo de frente, pero no sé cómo será tu trabajo. Estás riendo así, sospecho de que no sos de los mejores. ¿Alguien quiere explicar algún problema, algún inconveniente que han tenido? Sí. Lo de las vigas de generación, porque vos le dabas los mismos números, o sea, todos los mismos parámetros, pero cuando colocabas la primera quedaban en el nivel y después las otras se iban a lo mejor 40 o 50 centímetros más abajo. Bueno, a ver. No sé cuál era el. Después las coloqué manualmente, digamos. Está bien, pero vos me estás hablando de cuestiones técnicas. Yo estoy hablando de cuestiones conceptuales de esa falta de comunicación. Ustedes están sintonizando una frecuencia y nosotros estamos transmitiendo en otra. A eso me refiero. ¿Ah? O sea, después lo vemos, no hay ningún problema. De todas formas, Archicad no es un ser maligno que pretende confundirlos. Generalmente lo que ocurre es que ustedes no entienden o no ven o no comprenden o algo están fallando y por eso las cosas no funcionan. Hay algunas veces errores, lo admitimos, pero no es lo común.
de los que están en forma virtual, ¿alguien tiene algo para decir al respecto? Profe, ¿me Te escucha? escucho. Eh, Sí. Tenía una duda cuando dijo cuando estaba modelando la mampostería, tenía dudas si, creo que ya lo dijo de los vanos, si si los dejo no entendí muy bien cómo había que hacer, porque después tendremos que colocar las puertas, ventanas, se lo, se lo hace Bueno, completo, ¿no? pero con respecto al problema de comunicación, ¿tenés alguna reflexión, alguna información, algo para aportar o no? Eh, mm, Yo, profe, Sí. yo solo tuve una duda en comunicación que era lo de la síntesis gráfica, tan solo en cómo se tenía que nombrar el archivo, digamos. Porque ahí en el enunciado decía TP1B y no CG1B. Eso nada más. A ver, ¿cuál es la idea? Si ustedes entienden cuál es la idea de la síntesis gráfica, van a desaparecer todas las dudas. Ustedes tienen que modelar en Archicad. Después van a tener que modelar en Rhino. Van a tener que hacer renders en Archicad, en Twinmotion, inteligencia artificial. Cada una de esas cosas se produce en su formato nativo, PLN, 3DS, lo que sea. Esos archivos son pesados, son grandes, no los podemos subir al aula. ¿De acuerdo? Entonces, necesitamos algún instrumento que sea rápido, expeditivo, que permita marcar que el alumno ha hecho tal cosa y lo ha entregado y que se lo pudiera eventualmente, cuando andaba el aula virtual, subirlo al aula. Y lo que pretendíamos es que ese instrumento sea la síntesis gráfica, que sea un PDF realizado en forma rápida para que no le signifique un sobrecosto de trabajo y para que sea muy eficiente en cuanto a peso. Entonces, la síntesis gráfica simplemente es la expresión de lo que ustedes han hecho durante el trabajo modelado, en el caso de este primer módulo, en Archicad, puesto en un PDF. En síntesis, la síntesis gráfica es una especie de, ¿cómo podríamos decir? Imagen de lo que ustedes han hecho en el PLN. Pero es una imagen cierta. ¿Ah? Ustedes, cuando hacen la síntesis gráfica, se supone que tienen que haber hecho primero el PLN. Y eso, si bien no lo vamos a verificar en todos los casos, lo vamos a verificar como también se verifica que se cumplan con las normas éticas de que no se copien ese tipo de situaciones. Entonces, para evitar que la síntesis gráfica tenga el mismo nombre que el trabajo práctico 1, le cambiamos la primera parte. SG en vez de síntesis gráfica, en vez de PL, porque ahí en la parte final del trabajo práctico 1 tienen que entregar un PDF que es la lámina. Para evitar que haya confusión, a los trabajos, a todos los archivos de datos le llamamos TP y a la síntesis gráfica le llamamos diferente, SG, síntesis gráfica. ¿Te quedó claro o no? Sí, sí, sí. De última, si se equivocan en el nombre de la síntesis gráfica, no habría problema. Es una cuestión menor. El problema es que hay alumnos, por ejemplo, que entregan la síntesis gráfica, pero no entregan el PLN. Y si bien es cierto de que la idea es que ustedes suban a su repositorio y que la síntesis gráfica sea el instrumento a través del cual el docente pueda verificar los trabajos hechos y se ha entregado, más o menos el avance, también recurrimos al repositorio personal. Eso es lo primero que hice yo. Cuando veo un trabajo que me llama la atención algo, digo, acá hay algo que está mal, me voy al repositorio para ver el archivo fuente y a ver cuál es el problema. Y no lo encuentro. Y si no lo encuentro, porque no lo han subido, lo han hecho, no lo han hecho. Bueno, ¿alguna otra duda antes de la parte técnica? Profe, Sí, buenas. Yo tenía duda porque en mi trabajo de técnicas digitales 1 hice techo de chapa y ahora estamos viendo forjado. sí. Entonces, al techo yo lo hice como forjado porque es el tema de ahora. A ver, si has visto el último video, la última clase. La vía medias.
Ajá, perfecto. Ya lo tenía casi hecho el trabajo. Confesión de parte, reloj de prueba. ¿Qué es lo que hemos dicho? Hemos dicho que estamos en un anteproyecto. Entonces, en un anteproyecto las cosas se van modelando de lo general, mejor dicho, en el proceso proyectual vamos modelando las cosas de lo general a lo particular. A partir de estabilizar el modelo conceptual, que es un modelo formal, iniciamos la etapa de diseño, que significa ir de esa forma a la expresión de esa forma en términos de elementos técnicos constructivos, y decíamos que ese es el momento ideal para empezar a trabajar con BIM. Porque vamos a modelar esa forma en términos de elementos técnicos constructivos. También les dije en la clase pasada que hay dos tipos diferentes de modelado: el modelado de diseño y el modelado de representación. Teníamos dos casos diferentes: los alumnos que tienen trabajo de técnica 1 y los alumnos que tienen trabajos por crear. Los trabajos por crear son proyectos finales ya, o por lo menos pretenden ser. En cambio, el trabajo de técnica 1 es una expresión de anhelo, una intención formal nada más, pero no están resueltos las estructuras, no están resueltos los detalles constructivos. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que iniciemos un proceso de acercamiento, donde en una primera etapa lo que vamos a hacer es, al paquete estructural lo vamos a simplificar. No podemos entrar cuando apenas estamos empezando a modelar, a armar el primer modelo del anteproyecto con Archicad, empezar a modelar los detalles más finos. Tenemos que ir de lo particular a lo general. Entonces la cubierta la consideramos como un solo paquete, le damos una cierta altura, armamos el conjunto general y después, en una segunda etapa, seguiremos con el acercamiento, nos iremos a la cubierta cuando ya tengamos otros elementos también, y podremos empezar a ajustar la composición interna de esa cubierta. En síntesis, se supone que ustedes tienen que modelar las cubiertas en forma simplificada, y para eso pueden utilizar la herramienta forjado o la herramienta cubierta. Si es inclinada, tiene que ser cubierta, porque forjado no tiene inclinación. ¿Está claro? Sí, profe, gracias. ¿Alguna otra duda conceptual de lo general? ¿No? Bueno, vamos a dejar para el final. La clase de hoy va a ser corta, así que no se preocupen. Dejamos para el final las consultas específicas de las partes técnicas, lo de la viga que has consultado vos, o eventualmente no me acuerdo qué otra cosa me has preguntado acá. En la segunda parte del trabajo práctico, ustedes ya deberían tener armado el modelo básico y tienen que empezar a trabajar con, digamos, los detalles. O sea, la clase de hoy va a ser de objetos, pero en este proceso ustedes también deberían empezar a ajustar y a refinar el modelo. Por ejemplo, sí cabría que a partir de esta semana ustedes ajusten la conformación de la cubierta. No le vamos a pedir que todos modelen el detalle, incluso podrían llegar a modelar las chapas, las clavadoras. Entonces, no les pedimos eso, pero que si en una primera etapa han tomado sin vigas, sin nada, a toda lo que es la cubierta como un solo objeto, por lo menos reducir esa suposición o esa simplificación a la parte de arriba y armarle algún tipo de envigado o algo como para mostrar qué tipo de estructura se trata. Entonces, eso forma parte también de esta semana, pero bueno, la clase de hoy es de objetos. ¿Qué son los objetos? Bueno, en primer lugar, todas las cosas en Archicad son objetos. No solamente en Archicad. La computación trabaja con el concepto y el modelo del objeto. En términos concretos, ¿qué son los objetos para nosotros? Son entidades que tienen un conjunto de parámetros y que podemos configurar y que tienen algunas propiedades y algunos comportamientos.
Ahora, dentro de todos los objetos de Archicad hay un conjunto particular de objetos que son los objetos GDL. GDL significa Geometric Description Language, que es un lenguaje que prepara Archicad y que lo abre para que el que quiera pueda modelar objetos que van a ser incorporados en bibliotecas y que después pueden ser incorporados a los modelos. Entonces, es el equivalente rápido y pronto a los bloques de AutoCAD, a los componentes o incluso los bloques de SketchUp, etc. O sea, elementos que pueden ser de cualquier cosa porque son objetos multipropósito, desde personas, árboles, camas, elementos constructivos, todo lo que a ustedes se les pueda ocurrir, que van empaquetados en biblioteca. Obviamente también uno los puede incorporar en forma individual o no, pero la idea es que son objetos empaquetados en biblioteca y se pueden importar al sistema. Cuando ustedes abren una ventana de objeto, se van a encontrar con una característica particular de este tipo de ventana y es que está dividido en dos partes. A la izquierda, quizás deberíamos hacer un zoom. A la izquierda vamos a tener lo que se denomina la biblioteca y a la derecha toda la parte de configuración de parámetros convencional que ya hemos venido utilizando con otros elementos constructivos. A la izquierda tenemos una estructura en árbol. Una estructura en árbol significa que tengo nodos que se pueden ir expandiendo o colapsando y que cada nodo me permite acceder a diferentes niveles. A la izquierda el esquema que yo voy a tener es, en un primer rango, diferentes tipos de bibliotecas. Puedo tener bibliotecas incrustadas, que serían las bibliotecas que yo vengo y pongo. La biblioteca básica de Archicad, que es la biblioteca que por defecto está vinculada al proyecto que ustedes están utilizando. Y esas bibliotecas tienen tipos y subtipos de elementos. Bueno, acá tienen ventanas, por ejemplo, o estructura. Dentro de la estructura tienen bóveda, cercha. Y así van bajando de tipo a subtipo hasta que llegan a una carpeta donde aparecen acá los elementos que tiene esa carpeta o ese subtipo. Y estos elementos que aparecen acá, a diferencia de los bloques de AutoCAD o de los mismos componentes de SketchUp, son genéricos, porque en SketchUp o en AutoCAD normalmente lo que uno tiene es el objeto ya como es, quizá con algún parámetro, con algo parametrizable, pero en términos generales el objeto es eso. En el caso de Archicad depende de cada caso, pero en la mayor parte de los casos, esto que están viendo acá ustedes es una tipología, no es el objeto final. O sea, a partir de esta imagen, de esta tipología, con la ventana que está a la derecha, yo puedo empezar a configurar y en algunos casos conseguir cosas que no tienen nada que ver con la imagen original que tenía acá. En términos generales, siempre hemos visto que en los otros objetos la primera pestaña refiere a la geometría y posicionamiento. En el caso de los objetos, como son multiplicidad de definiciones, lo único que puede hacer Archicad es decir, bueno, el tamaño en términos de las dimensiones principales y el posicionamiento como elevación desde el punto de inserción. Mucho más que eso no puedo hacer, todo lo demás va a estar abajo en una pestaña que va a ser específica a los parámetros del objeto. Aparte de eso, a la izquierda que tenemos las dimensiones y el posicionamiento en vertical, en general a la derecha aparece una pequeña ventanita de prefiguración. No es una prefiguración muy fidedigna, que la pueden ver en 2D, en corte, en 3D, y que lo que contiene es el punto de inserción y la rotación del objeto. Si yo hago clic en alguna de las flechitas estas, voy girando el punto, la orientación del objeto, y si hago clic en alguno de estos circulitos, esas crucecitas en X, lo que hago es cambiar el punto de inserción. Obviamente también acá puedo activar o no, insertarlo en forma espejada, o podría ingresar directamente un ángulo determinado. Debajo de esto
para, digamos, especificado para el tipo de objeto, porque fíjense que acá dice definición, montaje, cama, porque elegí una cama, pero si hubiera sido una silla, diría silla, si elijo otra cosa, diría otra cosa. Tengo los parámetros del elemento, que suelen ser muchos y diversos, y que además no siguen una estructura unificada, porque depende de quién haya construido el objeto. Entonces, esos parámetros del objeto están agrupados en diferentes ventanas, que las puedo ir recorriendo a través de los botones de izquierda a derecha, o simplemente haciendo clic acá, desplegando el menú de opciones y yendo directamente al caso que corresponde. O sea, esto que está acá me permite ir recorriendo linealmente el menú que tengo a la derecha. Es imposible que yo les diga ahora cuáles son los parámetros, porque como les digo, depende de cada objeto, y dos objetos que pueden ser similares, incluso construidos por diferentes personas o empresas, van a tener parámetros totalmente diferentes, así que lamentablemente tienen que empezar a ver y probar. Lo que sí les puedo decir como técnica de configuración, lo que yo les recomiendo y se hace en el video, es ir a la primera ventana de configuración de parámetros y empezar a recorrer cada una de las ventanas buscando cuáles serían los parámetros que uno necesitaría tocar para configurar el objeto de la forma que uno lo quiere configurar. Esta es la pestaña que tiene los parámetros del objeto en sí mismo. Generalmente en esta pestaña ustedes van a tener la posibilidad de configurar, por ejemplo, las plumas, los colores, la superficie, etc. Debajo de esa pestaña tenemos dos pestañas, una que dice planta y sección y otra que dice modelo. Si ustedes se acuerdan de los otros objetos constructivos que hemos estado analizando, en planta y sección normalmente yo tengo la configuración de las plumas y eventualmente también incluso de algunos otros parámetros de visibilidad. Y en modelo tengo la configuración de las superficies o cómo quiero que bueno, aparte del material que lo pongo al comienzo, pero puedo utilizar la sobreimpresión de superficie. Normalmente en los objetos eso está incorporado dentro de esta pestaña. Sin embargo, subsisten estas dos pestañas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si ustedes quieren cambiarle el color a la cama, a la almohada o algo por el estilo, lo buscan acá. Si ustedes vienen acá a modelo y activan la sobreimpresión de superficie, lo hacen en forma global a todo el objeto. Si ustedes quieren cambiar la línea en que se dibujan las mesitas de luz, la buscan acá. Si ustedes en planta y sección cambian la configuración de la línea en vista o en corte, le cambian a todo el objeto. ¿Queda claro? O sea, yo puedo utilizar la configuración específica de parámetros que ha creado el diseñador del objeto, o puedo venirme a un nivel superior y decir, bueno, todo el objeto quiero que sea tal cosa o tal otra. En particular, sí hay un par de parámetros que sí son importantes y son generales y que se utilizan mucho en Archicad, que se llaman los OVM, opciones de vista de modelo. ¿Qué son las opciones de vista de modelo? Son ciertas configuraciones que uno puede hacer en Archicad para controlar, entre otras cosas, el nivel de detalle. En este caso se lo está usando para controlar el nivel de detalle, el nivel de simplificación. Todos los objetos tienen, por lo menos, bueno, tienen 3 niveles, nada más que no todo el mundo lo implementa. Fíjense que la cama se ve igual, todo diferente que este. Pero en general los objetos deberían implementar 3 niveles de detalle. El detallado, que es el normal, el simplificado, que es un punto intermedio, y el esquemático, que es la forma más elemental. Y eso se utiliza justamente para reducir la cantidad de polígonos. Esta configuración yo la puedo hacer por objeto o a nivel general. Si ustedes se acuerdan en AutoCAD, ustedes podían elegir que un objeto tenga un color, esta línea quiero que sea roja, o podían elegir by layer o simplemente que la línea tome el color de la capa a la cual pertenece.
el tipo de línea, el color, hay otros parámetros que se pueden establecer by layer, o sea, por capa. Acá pasa lo mismo. Yo puedo decir, quiero que los objetos tengan un nivel de detalle por OVM, que es decir, la configuración global, o puedo decir, este objeto quiero que tenga un nivel de detalle complejo, simplificado, etc. Muchas veces van a tener problemas, van a estar modelando y pasan cosas raras. Bueno, fíjense en OVM porque normalmente en esos casos se dan esos problemas. Hemos dicho que los objetos están en bibliotecas. Y las bibliotecas que nosotros cargamos en Archicad no solamente son de objetos, sino también cargamos las definiciones, por ejemplo, toda la superficie, todas las imágenes. Hay un montón de cosas que se cargan en bibliotecas y esas bibliotecas se enlazan con Archicad. Cuando tenemos un problema de biblioteca, normalmente lo que vemos son cosas de este tipo. Vemos archivos donde en vez de ver objetos, vemos puntitos, y cuando lo vemos en 3D lo que vemos es la geometría, pero con ese cuadriculado negro-violeta. Cuando ustedes se enfrenten con esto ya saben que es un problema de biblioteca. Significa que Archicad no está teniendo la biblioteca que corresponde. Si ustedes se van, acá hay un comando que es biblioteca y objetos, administrador de biblioteca. Si lo abren en Archicad 28 van a ver una cosa como esta. Un montón de bibliotecas. Porque ha cambiado el esquema de bibliotecas, no es lo mismo que el de 24 que el de 28. Ahora, si ustedes tienen problema de biblioteca y se van a encontrar situaciones de este tipo. Por ejemplo, tal biblioteca no se encuentra, tal biblioteca no se encuentra, y acá abajo una serie de alertas. Esas alertas representan, o mejor dicho, listan los objetos que por alguna circunstancia tienen problemas. Yo no sé por qué, pero Archicad, cada vez que aparece una nueva versión de Archicad, cambia la biblioteca también. Y tiene la costumbre de, a la misma puerta, al mismo auto, al mismo árbol, ponerle en un caso el nombre auto 23, auto 24, auto 25, según la versión de Archicad. Entonces, aunque aparentemente sea el mismo objeto de dos versiones diferentes, lo cierto es que tienen nombres diferentes. Y cuando yo abro un archivo de la versión anterior, para que Archicad entienda la biblioteca de las versiones anteriores, hace falta que se produzca una migración, o sea, la actualización automática de la biblioteca anterior a la nueva. Eso es lo que normalmente a ustedes, si ustedes abren un archivo de Archicad 24 con Archicad 28, al comienzo de la apertura del archivo aparece un mensaje de si quieren migrar la biblioteca. Si por alguna circunstancia ustedes no la migran, no está todo perdido. Se pueden venir a esta ventana y en esta ventana elegir este comando que se llama justamente migrar. Con esta herramienta normalmente pueden resolver problemas de biblioteca que pueden ser globales, porque puede ser que tengan un problema total de la biblioteca que no lo encuentran, o puede ser que sea alguno que otro objeto que ha quedado perdido ahí y es cuestión de migrar. Si ustedes se fijan en el administrador de archivos, esto sería la definición de una biblioteca normal de Archicad. Van a tener un catálogo de superficies, un catálogo de objetos de biblioteca, estos están vinculados, y después un montón de otras cosas que van junto con la biblioteca, pues no son solamente las imágenes, hay imágenes que se utilizan para el render, bueno, para los mapas de diferentes tipos de cosas. Y aparte, si ustedes se fijan en la instalación de Archicad, van a ver que hay un conjunto de bibliotecas de migración. O sea que eventualmente, incluso si ustedes tienen problemas con la migración y no funciona, pueden decirle a Archicad, usame tal biblioteca antigua de tal lugar. No solamente los objetos GDL son objetos.
sino que también hay muchas otras cosas dentro de Archicad que son objetos que están en la biblioteca, aunque no están expuestos en la interfaz de la biblioteca, sino que están expuestos dentro del envoltorio, que sería algún tipo de comando, como por ejemplo las puertas y las ventanas, o las escaleras, o las lámparas, o un montón de otras cosas más, que es simplemente un envoltorio de un procedimiento de cómo insertar un objeto de biblioteca. Puertas y ventanas son muy parecidos. Están, acá me falta justo la captura del... Dentro de la paleta de herramientas, acá tenemos puerta y ventana. Como son objetos de biblioteca, la organización de parámetros es similar a lo que nos mostramos antes. Nada más que, o sea, aparece a la izquierda la biblioteca, a la derecha la configuración de parámetros. Nada más que las opciones que ustedes van a tener disponibles dentro de la biblioteca van a estar restringidas al tipo de objeto que están utilizando. ¿Cuáles son los parámetros generales que necesitamos configurar en puertas y ventanas? Bueno, en primer lugar, que no lo dije, puertas y ventanas son objetos que dependen de los muros. Yo, para insertar una puerta, necesito que exista un muro. Y ese es el motivo por el cual no se calan los muros en Archicad. Porque si yo calo los muros, me quedo sin el muro donde quiero insertar las puertas y la ventana. Además que el procedimiento normal es que sea la abertura la que cale, y eventualmente si yo cambio el tipo de abertura, estoy cambiando las dimensiones o el tipo de calado. Entonces, puertas y ventanas son subsistemas del sistema muro, lo cual no significa que no pueda insertar una ventana en algún lugar donde no haya un muro. Hay algunas ventanas especiales que se pueden insertar en forma aislada, o hay otros trucos como para poder insertar carpinterías en lugares donde aparentemente no hay un muro, ya sea porque efectivamente es así, o ya sea porque ustedes quieren utilizar la representación de las puertas y las ventanas de alguna forma para representar otro objeto. ¿Cuáles son los tipos de puertas? Bueno, hay un tipo de puertas que, aunque parezca contradictorio, existe y es muy utilizado, que son las puertas huecas. O sea, puerta sin puerta. El vano. Justamente cuando yo necesito crear un vano vacío sin carpintería, en vez de calar, puedo utilizar la inserción de una puerta hueca. Puertas batientes, de abrir, puertas corredizas, plegables, portones y puertas giratorias. Cada uno de estos tipos tiene diferentes tipos de parámetros. Nosotros vamos a ver acá, en términos generales, lo que corresponde a las puertas batientes o a las corredizas, que son las más utilizadas. En cuanto a si ustedes se fijan acá, a la derecha, la parte de arriba, lo que es la geometría y posicionamiento, normalmente lo que tenemos es el tamaño del vano, porque lo que pide acá arriba es el tamaño del vano, que no hay que confundir con el tamaño de la hoja. Una puerta de 80, cuando digo 80, normalmente me estoy refiriendo a la hoja de 80. El vano tiene que tener un poco más porque se agrega el marco. ¿Cuánto tienen los vanos en altura y en ancho? Depende de cada material, de muchas cosas. Como criterio general podrían decir 5 centímetros más de diferencia y listo. Entonces, entre el vano y la hoja podemos tomar unos 5 centímetros como una primera aproximación. Entonces, el tamaño que ustedes definen acá arriba es del vano. En segundo lugar, a pesar de que las puertas no tengan antepecho, para Archicad hay un antepecho que va a ser el punto más bajo de la puerta. Por defecto, Archicad les va a presentar normalmente como antepecho 10 centímetros. No es un error. Esos 10 centímetros es porque Archicad está suponiendo que quizás ustedes estén trabajando con materiales compuestos. Y si trabajan con materiales compuestos, es muy probable que los niveles los midan con respecto al nivel superior de la estructura. Entonces, que encima de la estructura puede ser un steel frame o algo
lo más común que se utiliza en el norte, habrá un paquete del piso, contrapiso, etcétera, y recién vendrá la abertura. Entonces es muy común referir el tamaño de la abertura con respecto a un nivel que está inferior al piso terminado. Nosotros, más considerando que estamos trabajando en un anteproyecto, vamos a tomar como punto de referencia el piso terminado. Che, ¿es tan somnífero? Dios mío, las caras que pone. ¿Cuáles son los componentes normales para ponernos de acuerdo con la nomenclatura? Porque yo me imagino que ustedes conocerán todo esto. Cuando Archicad habla de la hoja, estamos hablando de la hoja de la puerta, manija la manija. Cuando habla del marco, depende de en qué contexto. Porque el marco puede ser el marco de la puerta, puede ser el marco que va después del marco de la puerta, o puede ser el marco de la hoja que divide lo que podría ser el vidrio o la abertura que tenga. Entonces, pero en términos generales podríamos decir que el marco es el marco. El telar se refiere a la terminación de la abertura, que puede ser de diferentes formas. Nosotros no, en general acá no tenemos tanta variedad, no usamos tanta variedad, pero en otros lugares sí. Cuando se habla de marco, del marco dentro de las opciones de la puerta, hay veces que se refiere al revestimiento que se puede hacer del telar y que generalmente cuando aparece el marco está realizado en madera. Como la madera es tan cara, ahora ya nadie utiliza ese tipo de revestimiento. Existe la posibilidad de poner un parasol en las aberturas. Ese parasol puede ser muchas cosas, ya van a ver qué tipo de configuración, pero sería un elemento que se puede utilizar o como reja o como protección. Y cuando hablamos del umbral nos referimos a la superficie que está abajo de la puerta, la superficie interior del vano, inferior del vano. En el procedimiento de inserción de una puerta, lo primero que uno tiene que definir es el punto de anclaje. Yo puedo anclar una puerta, o sea, insertar una puerta desde su lado izquierdo, su lado derecho o del centro. Y cuando hago la inserción dentro de un muro, vamos a ver un ejemplo, aparece una imagen fantasma que nos está indicando la posición provisoria de la puerta o de la ventana para esa configuración que hemos hecho de dimensiones, y aparece un solcito. Ese solcito indica cuál es la cara exterior. Hay veces que el solcito no tiene sentido, cuando estamos poniendo una puerta interior de una habitación, los dos son interiores. En ese caso, lo que sí podríamos utilizar como criterio de interior-exterior es el criterio de la vía de escape. Se supone que hacia el exterior es donde uno escapa en el caso de una emergencia. Entonces, como criterio, en principio, podríamos asumir que cuando no hay un interior o un exterior, lo lógico sería asumir que el exterior es hacia dónde está la vía de escape. En el caso de las carpinterías de interior y exterior, sí tiene importancia porque la forma en que termina la carpintería hacia adentro o hacia afuera es totalmente diferente. Una vez que uno ha insertado la puerta o la ventana en una ubicación determinada, puede definir la apertura, que puede ser hacia adentro o hacia afuera y cualquiera de los dos lados, o en el caso que sea corrediza, para dónde corre. Al igual que los objetos, cuando ustedes definen una puerta, tiene una pestaña debajo de la primera pestaña, que es donde definen la geometría y posicionamiento, donde van a aparecer todos los parámetros de la puerta. Son muchos, así que no lo podemos ni siquiera pensar en mostrar acá. No tiene sentido. Las ventanas es muy parecido. Tenemos ventanas huecas, básicas, corredizas, guillotina. La geometría es la del vano. El posicionamiento es el mismo. Los componentes son muy similares. Hay un par de modificaciones. Por ejemplo, tenemos la opción de ventana en esquina, que es simplemente la configuración de una ventana común con una de las dos terminaciones a 45, cosa de que pueda acoplarse con
una segunda ventana y tenemos las posibilidades de todo lo anterior, el anclaje y la apertura. En el caso de ventanas también tenemos todos los parámetros acá abajo y bueno, lo mismo que hemos señalado para lo anterior. Escaleras. Escaleras sí que es aburrido. Así que lo vamos a hacer rapidito nomás. De todas formas, la escalera no es un elemento que sea dominante en todos los proyectos. Hemos tratado de que la mayoría sean proyectos en un solo nivel, así que me imagino que no va a ser algo tan conflictivo ni tan necesario que estudien. Sin embargo, para tener una idea general y para que sepan cómo operar en el caso de escaleras, acá está el comando de escalera. ¿Cuáles son los elementos que normalmente identifica Archicad? Bueno, el tramo y el rellano son los dos elementos componentes estructurales de la escalera. Bueno, ustedes saben que una escalera se define en base a la huella y la contrahuella. Ustedes, de la misma forma que en el caso de los objetos normales de Archicad, tenemos un elemento geométrico que sirve como referente para el ingreso de datos. En el caso de la escalera podemos utilizar el eje izquierdo, derecho, en el medio. Una escalera geométricamente se define por la cantidad de huellas y contrahuellas. Hay una altura que es la diferencia de nivel que hay que cubrir. Y en particular, cuando uno va a configurar una escalera, este parámetro puede resultar confuso, que es el parámetro que está acá arriba, que es empezar o terminar con contrahuella o con huella. Si uno empieza con huella, la primera huella está al nivel del piso terminado inferior y la última está al nivel del piso terminado superior. Normalmente yo diría, no empiecen con huella, empiecen con contrahuella, porque es lo que uno está esperando, que la escalera empiece cuando hay una diferencia de nivel. Sin embargo, este caso podría corresponder, supongamos, el caso de una escalera de madera, que tiene el último escalón, por ejemplo, en la losa superior, que está marcado y que está al mismo nivel, o que tiene algún tipo de solado. ¿No? Entonces, ustedes ven cómo lo hacen, pero tengan en cuenta que si empiezan con huella y contrahuella, se refiere a elementos que están sobre el nivel del piso terminado inferior o exterior. La escalera es un objeto complejo que está compuesto de subobjetos. En términos generales, una escalera está compuesta de la estructura y el acabado. Y la estructura está dividida en el tramo y el rellano, que es esto que tenemos acá. Ustedes en Archicad van a tener opciones para optar para cada uno de esos elementos. Dentro de lo que es el acabado, tienen las huellas y las contrahuellas, y las huellas y las contrahuellas. Cuando ustedes empiezan a configurar la escalera y entran, por ejemplo, monolítica, van a ver que dentro de la configuración de la escalera, incluso para la opción monolítica, tienen muchísimas opciones más, como por ejemplo, cómo son los encuentros. Cómo se encuentra esa escalera monolítica con el piso inferior, con el piso superior, cómo se corta. Bueno, es imposible, y eso sin entrar a hablar de la barandilla, es imposible hacer una descripción de todos los parámetros. Hay que tener una idea general de cómo se opera con esto y bueno, y en cada caso ir buscando los parámetros que hace falta configurar. ¿Cuál sería el procedimiento para configurar una escalera? Y el procedimiento general sería, en primer lugar, configurar la cuestión geométrica. ¿Cuál es el desnivel que quiero solventar? Si hay en particular algún valor que me interesa, como por ejemplo la cantidad de huellas o de contrahuellas, alguna medida de huella o de contrahuella. En segundo lugar, en la pestaña que está abajo de geometría y posicionamiento, Archicad tiene un conjunto de reglas. Esas reglas, que son reglas geométricas y constructivas, son las que van a determinar el rango de las escaleras posibles que Archicad les va a presentar. ¿Qué tipo de reglas? Me imagino que ustedes conocerán la famosa regla esa de 2 contrahuellas más una huella igual a 63, 64. La conocen, ¿no es cierto? Bueno, esa es la regla básica con la cual
históricamente hemos hecho escaleras acá en la facultad. Pero ese es un tipo de regla. Si ustedes van a libros como el Neufer, van a ver que hay un montón de otras reglas que son también equivalentes. Otras formas utilizadas en otros países para expresar ese mismo tipo de relación. ¿Cuál tipo de regla les gusta a ustedes? ¿O qué? ¿Cuáles son los parámetros que quieren controlar? Bueno, depende de cada caso. Hay algunas configuraciones, por ejemplo, esto que está acá, longitud de relleno automática, yo les diría sacarla para el tipo de escaleras que nosotros estamos haciendo, salvo que por cuestiones de seguridad tenga que haber una separación previa antes de que empiece la escalera. Bueno, esas son cosas que ustedes tienen que saber según el proyecto, cuáles son las normas que tienen que cumplir, y en función de eso ustedes activan o desactivan reglas acá. Y estas reglas, o sea, una vez que han configurado las reglas, la idea de Archicad es que ustedes generen la escalera como si estuvieran por transitarlas. O sea, ir de un origen a un destino, que puede ser a la inversa también, porque puedo bajar o subir. Entonces ustedes van a tener dos puntos en diferentes niveles y van a decir, bueno, desde acá hasta acá, que puede ser en línea recta, puede ser con diferentes formas. Cuando ustedes hagan ese trazado, Archicad les va a dar una propuesta de escalera que puede ser que lo satisfaga o que no. Normalmente no lo satisface. No importa. Ustedes aceptan esa propuesta y una vez que han aceptado la propuesta, vuelven y ajustan. Y para ajustar no hay una forma, sino que hay muchísimas formas. ¿Qué es lo que ocurre? Tenemos muchas variables. Entonces yo toco una variable y se modifican 2 o 3 más. Capaz que se modifica alguna de las otras que yo también quiero mantener fijo. Entonces hay que empezar a buscar la forma de que Archicad vaya respetando las variables que para nosotros son importantes y únicamente modificando las que nosotros sí queremos tocar. Entonces no hay un procedimiento único para hacer el ajuste. En el video ahí se muestra la posibilidad de ir ajustando la distribución de escalones en izquierda a derecha, agregar o no escalones en los rellanos, tocar a otros parámetros. Hay momentos donde uno realiza alguna modificación que implica, como acabo de decir, la modificación de varias variables. Entonces ahí aparece la ventanita esta de Archicad, que es el solucionador de escaleras, donde les dice, si ustedes mueven esta escalera o tal variable de tal forma, se pueden dar diferentes situaciones, esta o esta. ¿Cuál quiere? Entonces ahí ustedes tienen que elegir cuál es la solución, o sea, cuáles son las variables que ustedes quieren ajustar en función de lo que ustedes necesitan. Listo. ¿Preguntas? ¿Preguntas de la clase? ¿Preguntas de no de la clase? A los que están conectados. Hola, hola, hola. Hola, yo tengo una duda, o sea, la Sí. escalera, si lo puede explicar de nuevo porque yo tengo un trabajo con escalera y no me quedó tan claro. Si me podés dar una idea de qué es lo que no te quede claro para que trate de focalizarme en eso. Cuando nosotros le planteamos a Archicad la escalera y nos dice las posibilidades cuando no está solucionado, es como que nos dan diferentes como parámetros para ajustarlo al proyecto que está. Claro, a ver, vos imaginate, en una escalera tenés varias variables. Tenés la altura de la contrahuella, tenés la cantidad de contrahuella, tenés bueno, muchas variables que están interactuando, porque además, en el caso de Archicad, a esas variables geométricas abstractas le está sumando el problema constructivo, porque vos ya has elegido una estructura, has elegido un revestimiento, entonces cuando Archicad empieza a hacer los cálculos, hace intervenir
muchas cosas. Entonces, ¿cuál es la secuencia normal que yo les sugiero? En esta ventana configuran los parámetros básicos, o sea, desde dónde hasta dónde va a ir la escalera. Si yo quiero una cantidad específica de contrahuellas, se la puedo poner. Si quiero alguna configuración específica de huella, también le puedo asignar. Hay algunas cosas que se pueden tocar acá. Una vez que hago eso, o en paralelo, verifico a ver si las reglas que voy a utilizar se corresponden con el tipo de escalera que yo quiero hacer. Una prueba que podrían hacer es desactivar todo y dejar quizás la única regla que ustedes conocen o que han utilizado siempre, que es la básica para la proporción que hay entre huella y contrahuella. Quizás esa sería una estrategia para simplificar. Entonces, una vez que uno tiene el planteo del problema geométrico, de dónde hasta dónde llegar, con cuántos escalones, con qué pendiente o la forma en que uno lo quiere expresar, y las reglas que van a intervenir, lo que tenés que hacer es hacer un primer trazado. Desde el origen al destino, o del destino al origen, hay una opción que me permite ir de arriba para abajo o de abajo para arriba. Y hago el trazado. Ese trazado puede ser recto o puede ser con diferentes rellanos, diferentes descansos. Una vez que hago el trazado, tengo que empezar a ajustar ese trazado que probablemente no me satisfaga. Y para ajustar el trazado tengo diferentes opciones. Puedo cambiar o puedo ir a la pantalla de configuración de parámetros y cambiar valores, o puedo trabajar en forma gráfica. Si en algún momento yo toco algo que implica diferentes soluciones, porque hay diferentes configuraciones de variables que me pueden dar lo que yo estoy pidiendo, va a aparecer el informador de escaleras, el solucionador de escaleras. El solucionador lo que me está diciendo es: vos me estás pidiendo, suponete que elimine o que aumente el espesor de la escalera, por decir algo. Bueno, yo eso lo puedo hacer si hago esto, esto o esto. Y son diferentes alternativas, porque en un caso está tocando ciertas variables, en otro caso otras. Entonces vos lo que tenés que hacer acá es seleccionar la opción que más, mejor dicho, la opción que vos preferís o que te conviene. En algunos casos vas a tener que hacer un par de iteraciones hasta que termines de ajustar. Y yo te diría, casos específicos lo veamos presencial porque es muy difícil curar de palabra. Bien, bien. Bueno, es cuestión de cuando lo resuelvan en el proyecto. Gracias. Tenés que probar. Podés Sí. seguir el procedimiento que se sigue más o menos en el video. También es un procedimiento de prueba y error. Pero la verdad es que son tantos parámetros que hay que verlos. Y además yo te mentiría si te diría que conozco todos los parámetros, porque no es cierto. Uno va haciendo una aproximación y buscando lo que quiere. Claro. De todas formas, no es un tema que sea crítico el de escalera. Bien, Yo gracias. prefiero que ustedes se preocupen por el modelado general. Si hay un problema en la escalera, no es tan dramático, pero que lo otro esté, dedicarle más tiempo a lo general que a la escalera. Consultas. Nada por ahí tampoco. Bueno, listo. Nos vemos, no sé cuál, el miércoles, el jueves. ¿Es feriado o la semana que viene? Bueno, creo que es feriado. Bueno, nos vemos en la próxima clase.